Saludos, amables televidentes, ya estamos con ustedes en el programa Escritorio, cada día por este canal 74 de Claro y Telecable Dominicano y por Win Telecom en el canal 208, así como por nuestras redes sociales de Facebook Live, YouTube y en nuestra página web www.gdm.do en tiempo real. Miren, ya son 5 los casos de coronavirus aquí en el país. 3 de ellos son dominicanos. Naturalmente también son casos importados. Son casos que llegaron de Italia. Por ejemplo, una joven de 29 años que trabaja ahí en la Gustavo Mejía Ricard con Abraham Lincoln, en ese edificio de bolsa de valores, pues resultó con coronavirus. Entonces, hay un niño en San Francisco de Macorís, o en Santiago, perdón, y una mujer que de manera misteriosa, se habría escapado y la encontraron se había escapado de una clínica en San Francisco de Macorís y la encontraron en el municipio de Villarribas, visitando a una hija de manera irresponsable, naturalmente, por parte de las autoridades de esa clínica que la dejaron escapar, si fue así, digo, y por parte de la señora que no se mantuvo en cuarentena. Ella explica en un video, ahí da unas explicaciones que yo particularmente no la entendí en ningún momento, de que se fue a su casa bajo la condición de que se iba a quedar en su casa ella misma, poniéndose en cuarentena. Pero ¿qué sucede? Que salió a comprar una tarjeta de llamada a un colmado. Ella sale de Italia y viene a República Dominicana huyéndole precisamente al coronavirus, pero sucede que ella está infectada. Y sabrá Dios a cuánto más habrá infectado esta señora de manera irresponsable y malvada. Entonces, yo creo que las autoridades deben hacer hincapié en esta situación, porque no es lógico, no puede ser que una persona con esta enfermedad ya diagnosticada se escape de una clínica y vaya a parar donde una hija que vive por allá. Yo creo que esa señora también actuó de manera irresponsable y debe ser castigada, duramente debe ser castigada. Debe ser aislada y darle como castigo no permitirle ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, hasta tanto se sane por completo o se muera, pero no debe tener ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, supongo yo y creo yo. Y yo creo que también todo el que tiene gripe debe ir donde un médico a tratársela para determinar si tiene el virus o no. Ya son 5 los afectados aquí en el país, o los infectados aquí en el país. Lo que yo creo es, siempre hemos abogado porque las redes sociales se regularicen mediante una ley, pero aquí hay un grupo de congresistas irresponsables y sinvergüenzas que no son capaces de tomar la iniciativa. Por ejemplo, las redes sociales juegan con esto del coronavirus y propagan informaciones falsas. Ya se ha determinado que casi el 100% de las informaciones que circulan en las redes son falsas. Hay un grupo de falsificadores que deben ser llevados a la cárcel por eso, por falsificar informaciones que lo que llevan es incertidumbre, desasosiego, nerviosismo a la sociedad dominicana. Entonces eso hay que ponerle fin. Con esto se está jugando. Incluso dirigentes políticos de la oposición juegan con esto, con que el coronavirus es una falsedad, con que el coronavirus no es más que un invento del gobierno para desviar la atención
en fin, una serie de cosas. Lo cierto es que ya hay 5 en el país. Naturalmente todos vinieron de Italia. Y eso hay que ponerle atención. Hay mucha gente que quieren pedir, por ejemplo, que se le prohíba la entrada, pero no se puede prohibir la entrada a nadie al país. Lo que hay que hacer es tomar las precauciones necesarias. Y yo creo que el ministro de Salud Pública lo está haciendo bien, creo yo, no sé, tal vez yo me esté equivocando, pero yo pienso que sí que lo está haciendo bien. Esa es la realidad. La administración del edificio corporativo, ubicado en la esquina de las avenidas Gustavo Mejía Ricard con Abraham Lincoln, emitió un comunicado, informó a sus clientes que luego de que una empleada que labora en una de las oficinas dio positivo a la prueba de coronavirus o COVID-19, se han fortalecido las medidas para evitar contagios. Eso está muy bien, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Ya, como dijimos, hay 5. Y entre los afectados de dominicanos hay un niño de 12 años que arribó al país luego de recorrer Francia y España. El menor está en el área de aislamiento del Hospital Militar Ramón de Lara. Llegó a la República Dominicana el 2 de marzo sin síntomas de la enfermedad. Sus síntomas comenzaron el día 5, fecha en que acudió a un centro médico privado en Santiago, en el cual era conocido porque había registrado varios casos de gripe. Otra de las afectadas con el COVID-19 es una mujer de 29 años, la que estamos diciendo que ahí en el edificio corporativo de la Mejía Ricard con Abraham Lincoln. Una mujer de 29 años, quien también ingresó al territorio dominicano asintomática. Asintomática quiere decir que cuando llegó al país no había presentado señales del virus, pero sí ya estaba incubado. O sea, no tenía el virus todavía. Y tras recorrer gran parte de Europa, llegó el 29 de febrero por el aeropuerto de Punta Cana, presentó síntomas del coronavirus el 4 de marzo. Otra dominicana afectada con COVID-19 es una señora de 56 años, residente en Italia, quien entró a la República Dominicana por las Américas el 1 de marzo. Hasta la fecha se ha mantenido asintomática, según Salud Pública, por lo que le permitió permanecer en su casa. Esa es la que se escapó. Lo cierto es que, miren, no se lleven de las redes sociales. Lo cierto es que el coronavirus es real, el COVID-19. Debemos enfrentarlo. Yo pienso que esto se va a mantener hasta junio de este año, tiempo que va a entrar el calor, porque al parecer el virus se incuba cuando hay frío. Por ejemplo, en China hace un frío inmenso. Nosotros estuvimos en China el año pasado y fue bajo nieve, y nunca en los 20 días que duramos allí, nunca se registraron temperaturas sobre 0 grados, siempre bajo cero. Temperatura de 8, 10, 15, 20 grados bajo cero, 9, 10. Nunca se registraron, por ejemplo, temperaturas a 8 grados, a 5 grados, siempre bajo cero. Entonces, eso ayuda, según dicen los científicos de la Organización Mundial de la Salud, a que el virus coja fuerza. Pero al parecer, al virus no le gusta el calor. Y por eso digo que cuando entre el calor en China y en los países donde ahora mismo hay mucho coronavirus, como el caso de Italia, el caso de los propios Estados Unidos, que solamente en el estado de Nueva York van 105 casos ya. Entonces, cuando entre el calor en su buena, eso va a ir desapareciendo poco a poco. Mantengamos la calma, vamos a darnos higiene para evitar el contagio. Repito, no visiten lugares de mucha concurrencia y cerrados. Yo, por ejemplo, vivo diciéndoselo a mis hijos y a la gente que aprecio, de que no visiten lugares cerrados,
que eviten las aglomeraciones y se lo he venido diciendo constantemente para evitar el contagio. Usted no sabe que el que está al lado suyo puede estar afectado o infectado de coronavirus y se lo pegue. Me refiero al coronavirus. Entonces eso provoca que el virus se expanda en la República Dominicana. Tenemos que ser higiénicos con esto y tomar las precauciones debidas para evitar que se propague el coronavirus. De hecho, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes una nueva normativa para obligar a las empresas a seguir pagando a los trabajadores que se encuentran en cuarentena por el COVID-19. Ustedes saben que en Estados Unidos usted gana si trabaja. Eso es aquí, que si usted está en licencia médica o de vacaciones, a usted se le paga, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si usted está en licencia médica, no se le paga. Tampoco se le paga, ¿cómo se llama? Si está de vacaciones. Usted tiene que trabajar. Eso de día, un permiso, que yo pedí un permiso. No. En Estados Unidos eso no existe. Eso es aquí. Si usted pidió un permiso, usted se va, pero ese día usted no lo cobra. No, los patronos no se lo pagan ese día. Y no hay manera de que usted jode y patalee, que vaya a un ministerio de trabajo, nada de eso. Igual que si usted lo botan de una empresa, lo botaron y ya. A usted no le dan un centavo tampoco, porque lo botan de una empresa. En eso es Estados Unidos. Eso es aquí, es lo contrario. Entonces, hay que ir tomando las medidas necesarias y de precaución para evitar la propagación del coronavirus. Todos tenemos que pensar en eso y tratar de evitar el contagio cada día más. Miren, ya tenemos hasta mañana para las candidaturas presidenciales y vicepresidencial, hasta mañana, martes 10 de 2020. Martes 10 de marzo 2020. Luis, imitando a Balaguer, Luis, que siempre imita lo malo, imitando a Balaguer, todavía no ha elegido su candidato. Parece que no tiene a quien elegir. Se ha hablado de Robertico, se ha hablado de que van a quitar la candidatura a senador de Farideh Raful para llevarla como candidata vicepresidencial, y a Robertico ponerlo como candidato a senador. De eso se ha hablado. Se ha hablado en el día de hoy, también de hoy lunes, de que el señor Abinader va a llevar a Sonia Guzmán, la hija de don Antonio Guzmán Fernández, y doña René Clan de Guzmán, como candidata a vicepresidenta. Se ha hablado de un empresario de Santiago también. Se ha hablado de muchísima gente que podría ser el compañero o la compañera de boleta del señor Abinader. Pero hay algo que hay que entenderlo. Por ejemplo, antes de decir esto, en el caso de David Collado, hay una pugna interna entre Luis y David Collado. Y yo no creo que David acepte la candidatura vicepresidencial con Luis Abinader. No creo. Además de que Luis no está en eso, porque Luis es de la gente que no permite que nadie le haga sombra. Por eso yo nunca, y si estuvo, me perdonan, yo nunca vi a Luis acompañando a Carolina en una de sus caravanas. Nunca lo vi acompañándola. Porque Luis no permite que nadie le haga sombra. Y por ejemplo, en el caso de David Collado y de la propia Carolina, le hacen sombra a Luis. Son más populares que Luis. Tienen más capacidad política que Luis, tienen más carisma que Luis, tienen más simpatía dentro del electorado que Luis. Entonces, él no permite que ninguna de estas dos gentes le hagan sombra. Por eso es que yo he dicho aquí en este programa muchas veces hasta la saciedad
de que Carolina será la candidata presidencial del PRM en el 2024. Porque si Luis pierde, tendrá que retirarse de la política o tomarse un aire para un futuro y darle paso a otro o a otra que podría ser Carolina en el 2024. Entonces, como él no tiene ahora mismo un candidato o candidata que pueda competir con la vicepresidenta, por eso no lo ha podido elegir. Y ahora mismo está tratando de buscar a alguien que le pueda hacer frente o que pueda parecerse a la candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Se dice que en la tarde de este lunes podría elegir el candidato o la candidata vicepresidencial del PRM. Se dice. Todavía tiene esta mañana a las 12 de la noche. Pero si va a las 12:01 no podrá inscribirla. O inscribirlo. Pero se dice que podría ser en el día de este lunes. Creo que en un rato, habrá una rueda de prensa en uno de los hoteles donde Luis va a participar. Aunque yo entiendo que esa rueda de prensa es para anunciar la incorporación de los Salcedo ahí. Me refiero a Roberto y a Robertico, que no suman nada tampoco. No suman nada tampoco. El hecho de que Roberto Salcedo se haya ido del PLD, eso no le suma nada al PRM. Porque de hecho Roberto Salcedo, como dijo Francisco Javier García, y yo estoy de acuerdo con él, no le suma nada porque Roberto Salcedo nunca fue PLDista. Se le presentó la oportunidad de llevarlo como candidato a alcalde de la capital y él aprovechó esa oportunidad. Pero en primera instancia se pensó, o él pensó, en el PRD. Pero ¿qué sucede? Que por el PRD estaba Johnny Ventura, y por el PRD estaba Eligio Jaques, y por el PRD estaba el propio Miguel Vargas, y por el PRD había un grupo de dirigentes que no le iban a dar paso a uno que llegara hoy. Y el PLD, como no tenía en ese momento un candidato potable, un candidato que pudiera representarlo en la boleta municipal en el Distrito Nacional, se decidió por Roberto Salcedo. Y por eso Roberto Salcedo es el síndico del PLD o el alcalde del PLD en 3 ocasiones. Pero ahora, como el PLD no lo apoyó a él se va del PLD y decide apoyar, según dicen, a Luis Abinader. Pero yo me pregunto, ¿cuánto se lleva él del PLD, por ejemplo? ¿Cuánto se llevan? Es como mi amigo Hugo Veras, ¿cuánto se llevó para donde Carolina? Yo creo que él y su familia nada más, que son 2 o 3 votos. Y me perdona Hugo, a quien le tengo bastante aprecio y respeto, pero yo quiero saber cuánto se llevó. Entonces, hay un momento ahora en la República Dominicana de transfugismo. Por eso yo creo que hay que fortalecer la ley de partidos para evitar el transfugismo. El propio Leonel Fernández no debió ser candidato de ninguna organización. No debió serlo, pero lo es, porque Leonel es un ambicioso. Miren lo que dijo la vicepresidenta ahí, que Danilo la propuso a ella como candidata presidencial del PLD y Leonel la rechazó, le dijo que no. Entonces, hay como una cosa de ambición por parte de Leonel y una obsesión por ser de nuevo presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa, amables televidentes, regresamos con ustedes en unos minutos.